La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Apreciada comunidad de Mandrágora, tengo el honor de estar en este momento en compañía de uno de los contactados más importantes de toda América Latina, Dante Franch, un hombre quien vivió una serie de experiencias muy particulares, muy propias con el fenómeno OVNI, y una persona que tiene información muy interesante que compartirnos con toda la comunidad de Mandrágora. Dante, bienvenido a Mandrágora. Pero con gusto, un placer verte nuevamente, Alejandro, y te agradezco muchísimo también esta oportunidad de estar aquí en contacto con tu audiencia. Gracias. Muchas gracias, Dante, a ti por el tiempo, por el espacio. Estamos en este momento en Bogotá, tenemos el gusto y el honor de contar con Dante Franch aquí en la capital de Colombia. Dante, yo quisiera arrancar esta entrevista para las personas que de pronto no conocen tu historia y tu experiencia. ¿Quién es Dante Franch? Bueno, mira, soy una persona normal, casado 53 años, 4 hijos, y me tocó vivir experiencias fenomenales de muy chico con el tema OVNI, físicas, en la Patagonia Argentina, de ver una nave que vino hacia un campamento donde estábamos todos allí. 200 chicos, unas 20 personas mayores. Los diarios de Buenos Aires hablaban de este platillo volador aparecido en Bariloche. Esto, yo ahora voy a cumplir 74 años, tenía 9, imagínate, 60 y pico años atrás. Así que nazco un poco con esta temática de ver algo que después que vos vivís esa experiencia, ¿quién te podía negar la existencia de algo superior que nos visita desde tiempos inmemorables? Eso también con el tiempo me llevó a interesarme con estas temáticas y comencé, pasado algún tiempo, a recibir como cosas así a nivel extrañas, como llamados para ir a puntos de encuentro. Estos llamados, al principio mucho no entendía qué eran, pero tenía una empresa de construcción, o sea, tapado de trabajo, y así todo, bueno, llegado el momento, como que acepté esos llamados, fui a los lugares con personas, y me ocurrió allá por 1984, previo a esta famosa huella del Cerro Pajarillo, sí, de ir a un lugar que se llama Charbonnier, que está en el centro de Argentina, provincia de Córdoba, cerca de Capilla del Monte, lugar sí, sí, conocidísimo por muchos hermanos acá colombianos, y vamos a ese lugar, llego muy tarde de noche, yo sin saber ni siquiera a dónde iba, porque nunca había estado ahí, no era como ahora que tenía GPS, tenés todo, en ese tiempo no teníamos nada, y me sigo hasta Charbonnier, me meto por un camino de tierra, me meto, hasta que llego a un alambrado, una noche oscura, nubes bajas, y de pronto bajo del auto, bajan los que estaban conmigo, eran 2 atrás, 1 de adelante, 4 en total, y del cielo, de esas nubes bajas, aparece como una bola luminosa de un color anaranjado brillante, hermoso, pero te digo más, no era que tenía una luz como un sol, pero te encandilaba de la noche oscura, absolutamente oscura, de pronto eso baja. Y empieza... Era bastante resplandeciente. Era resplandeciente, y a ver, como una luna, la mitad de una luna llena, por decirlo de alguna manera, pues era grande. Sí. Pero no era con contornos totalmente definidos, sino era como borbotones de energía que lo rodeaba. Comenzó a moverse a un bamboleo, primero, arriba, abajo, izquierda, derecha, se movía, estaba ahí, nosotros estábamos pero obnubilados mirándolo, yo no sabía en ese tiempo ni siquiera qué hacer, ¿viste? Y se quedó un par de minutos y se vuelve hacia atrás y se mete hacia las nubes y desaparece.
Ya pensamos que había concluido todo, bueno, listo, qué hermosa experiencia, pero era re tarde, vamos a Capilla del Monte, nos alojamos allí, y al otro día decidimos ir a Los Terrones, que es un lugar también a nivel energético fuerte. Vamos allá, nos encontramos con el hijo del dueño de Los Terrones, ya también de tardecita noche, y él sube con nosotros en el auto, que se sube en auto. Llegamos a un lugar, ya estaba bien oscuro, y siento que salga del auto. Paro el auto, pongo freno de mano, todo, y salgo del auto. Cuando salgo del auto, miro el Cerro Pajarillo y aparece como una forma de campana de un color gris plomo que contrarrestaba contra el cerro y contra la parte de atrás, digamos, que daba al cielo. Era una noche sin luna, oscura, pero vos veías perfectamente el límite de las montañas, como ocurre también acá en Bogotá, por más que no haya luna. Y de esa campana primero aparece como un rayo de luz corto que va generando como un barrido alrededor. Cuando el rayo de luz pasa por detrás de esta campana, entre comillas, no se ve, y se ve cuando aparece y va generando un barrido. De pronto ese rayo de luz queda quieto y sale una esfera. Esa esfera era luminosa, sale, cruza el valle, baja un poco porque el cerro es más alto y se viene hacia mí. ¿Cuándo viene hacia mí? Los que estaban en el auto, a los gritos, que no venga, ay, ¿qué es eso? No. Bueno, un desastre. Y esa esfera se para y siento en mi cabeza que me aleje. Se vuelve hacia atrás la esfera, me acerco, estaba el auto, estaba a 1 metro, y le digo, no, tranquilo, me voy a alejar, que no tenga miedo, sino para qué vinimos acá. Me alejo. Okay. Y me alejo, yo qué sé, camino hacia abajo, 40 metros, giro y veo el auto lejos. Me quedo mirando de vuelta esa campana, ya ese haz de luz ya no lo veía, pero veo la esfera que sale de vuelta, como una pequeña luz, y la esfera sale, como si fuera una abertura, que se abre algo y sale la esfera. Sí. La esfera vuelve a cruzar y se acerca, pero mucho más. Yo no escucho sin el auto decían algo, porque estaba a 40, 50 metros quizás. Se queda la esfera flotando, luminosa, frente mío, pero como si se quedara a ver de acá al umbral aquel, o sea, estamos hablando de 7, 8 metros, menos, 5 metros. Sí, sí. Bueno, y lo veo, saca como un haz de luz finito, menos que un láser hoy, que podríamos decir un señalizador láser, un haz de luz finito blanco, y me toca acá, en el entrecejo. Yo no tenía idea que está la línea de la pineal, en ese tiempo no sabía nada. Bueno, y siento en mi cabeza que estaba en contacto, que ellos venían a ayudar a la humanidad, que no venían con una intención negativa, que la humanidad recién ahora estaba capacitada a entender esto, que habían estado a través de toda la historia humana siguiendo nuestra evolución, que iba a recibir más información y más conocimiento. Yo siento eso en mi cabeza, ¿viste? Pero muy clarito, no era una voz, era algo que se me graba en mi cerebro. Es un mensaje directo. Es un mensaje directo, pero pienso que en ese tiempo, si bien tenía captación, pero necesitaron ese haz, que después, ya hoy traducido al tiempo y a los 40 años que han pasado detrás de todo esto, se llama astensor. Y el astensor se utiliza para transmisiones telepáticas donde el receptor todavía no tiene la capacidad nítida de contener el 100% de lo que se transmite. O sea, cuando tienen que ser transmisiones total y perfectas, necesitan el astensor, aquellos que todavía no tienen bien desarrollada la pineal en el sentido de la clarividencia, de la precognición, de la telepatía, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, cesa el rayo, la esfera se vuelve. Cuando voy caminando al auto, estaban todos asustados porque me habían dejado de ver. Es como que yo me hubiera desvanecido. No hubo tiempo cero, hoy hablando dentro de ufología, sabés que el tiempo cero, ya vos lo sabés, que es cuando hay un tiempo muerto, en donde pasan 3 horas y fueron 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Eso me ocurrió otras veces, pero no en esta. Yo no sentí el tiempo cero, los relojes siguieron marcando los horarios normales, pero ellos dicen que me dejan de ver. Yo estaba parado ahí, cuando ven que la esfera se acerca, me dejan de ver. Bueno,
para mí ahí había concluido todo, vuelvo a Buenos Aires, pasan unos meses y me llaman por un tema de una expedición en búsqueda de la ciudad intraterrena de Erx. Y te lo hago simple, porque esto está desarrollado en 2 libros que escribo. Uno se llama Erx y la ciudad subterránea, y otro se llama Huella del pajarillo, señal de contacto. Sí. Son 15 libros en total, 2 de ellos toco este tema. Entonces se arma la expedición Erx. Yo voy por un llamado también, en este caso telepático, que vaya al diario Clarín, hable de esto. Voy al diario Clarín obedeciendo, voy con Raúl Somo, uno que estaba conmigo en ese tiempo, y me dice, ¿pero qué vamos a ir al diario? No va nada. Y como si hoy quiero ir al tiempo de Bogotá para decirle, che, mañana doy una conferencia. Bueno, venga otro día, ¿viste? Claro. Siga participando. Entonces, voy en la guardia y digo, vengo a hablar por un tema de un fenómeno, ¿no? Fenómeno ovni. Y usted tiene cita con alguien. No, nada, pero espera un poquito. Clic, hola. Che, ahora verás. Acá, ahora verá un periodista. Acá hay un loco igual que vos que quiere. Lo dijo despacio, pero yo lo escuché, ¿viste? Sí. Estaba ahí a 1 metro. Un loco igual que vos que quiere hablar del tema ovni. ¿Viste? Cuelga. Pase, lo van a venir a buscar. ¿Sabés qué había pasado? Araveraz estaba cubriendo turismo de carretera en la Patagonia. Sí. Y fue el famoso caso donde ese auto de carrera con 2 chilenos lo teletransportan de uno de los puntos de control y llega al final, como si hubiera ganado la carrera. El tipo no pasó por ningún puesto, por ningún lado, lo teletransportaron. Y el auto incluso después fue a parar a Estados Unidos. Un caso, pero tremendo, histórico. Y este periodista estaba allí, imagínate, cuando pasó eso y se empezó a divulgar lo que había pasado, él se interesó, buscó a los chilenos, le hizo las notas, bueno, y el diario no le daba, nosotros te mandamos a cubrir una carrera, no, porque en ese tiempo, imagínate, se descreía de que todo esto pudiera ser verdad. Entonces, imagínate, porque el tema ovni, sí, esperen un poquito, les voy a contar, y hablaba él. O sea, nosotros no podíamos decirle lo que íbamos a hacer porque él se quería descargar. La cosa es que cuando termina de descargarse, ¿cómo era? Sí, expedicionero, bla, bla. Bueno, me mandó un fotógrafo, me hace la nota, sale publicada, sabe lo que fue eso, ¿no es cierto? Hasta el teléfono y la dirección de donde salíamos pusieron, está publicada la nota. Entonces, eso generó la expedición Erx. Pero paralelamente yo recibo un día y una hora que tenía que estar en el medio de las montañas y no me dicen solo, porque otras veces posterior fue solo y otras fue con grupos. Y en realidad esa noche del 9 de enero, mirá la fecha que te digo, en 1986, sí, yo estaba con 12 personas, yo y 11 más, éramos 12, sobre las piedras de un arroyo en una quebrada que se llama de Macero, y a las 23:30 aproximadamente, o sea 11:30 p.m., aparece del lado del Cerro Pajarillo hacia nosotros una nave. Esta sí era más grande, era como una luna brillante, hermosa. Empiezan a salir naves más pequeñas, algunos contaron 23, 24, yo llegué a contar 12 o 13, pues se movían, no era que estaban quietas, salían y se movían, era como que hacían un barrido de las lomas. Bueno, esto no lo supimos en ese momento, pero esa nave, cuando hace el recorrido para llegar ahí, viene por un lugar que se llama Quebrada de Luna, pasa por unos campos, se coloca arriba de un árbol grande, lo chamuca un poco arriba, gente de la quebrada lo ve, una señora que se llama Esperanza se mete abajo de la cama con la hija, el sobrino lo ve desde la ventana. Bueno, fue una cosa extraordinaria. Eso pasa, sube y va del otro lado donde estábamos nosotros. Entonces se queda allí, era algo maravilloso. Y en un momento una de esas esferas de contacto, hoy traducido 40 años después, se acerca, y a medida que se acerca, gente que estaba al lado mío le da pánico, se dan vuelta, empieza a decir, Dante, no diga lo que estás viendo, y se creó miedo, por eso se acercó mucho. Entonces se volvió hacia atrás, se empiezan a meter todas adentro de vuelta, la nave se levanta, pasa del otro lado del cerro y ahí aparece un resplandor. Cuando aparece ese resplandor que dura 2 o 3 segundos, yo siento en mi cabeza, el hombre debe ver para creer, acá tienen la prueba, difúndanla. Yo creí que la prueba era lo que vimos, éramos 12 diciendo lo mismo, imagínate. Bueno,
Terminó todo, nos vamos a descansar. Al otro día temprano hay un llamado del grupo que estaba en el Uritorco. Como nosotros esa expedición la dividimos en 4 grupos, con un handic, que eran así, y me llama Raúl Soma y dice: Dante, ¿vos vieron la nave? Sí, vimos la nave. Extraordinario, bueno, veniste para acá porque dejó una huella. La famosa huella La del famosa pajarillo. huella del pajarillo. Claro, nosotros de este lado no la veíamos. Salgo con un grupo, éramos 4, y llegamos allá, subimos a fuerza de machete. Yo tenía mi borseguí roto, porque se había roto de tanto subir y bajar. Me lastimó el pie, la parte de abajo de la planta. Uno del grupo estaba con una lipotimia, se estaba casi desmayando. Cuando llegamos allá, yo me siento en una piedra, toco la mano transpirada y siento como un cosquilleo en la mano. El pie toca ese polvillo que estaba allí, también como un cosquilleo, pero bueno, cuando digo me voy a acomodar, atarme con algo la parte de la suela, no siento dolor. Yo no podía caminar, porque caminaba con el talón al último. Claro. Levanto el pie, miro, no tenía nada, ni la llaga, ni lastimadura, no tenía nada. Ese polvo me había curado. Lo miro a Barradas, que era el que estaba con la lipotimia, Eduardo Barradas, y se levanta, estaba, meta ahí buscar muestras y agarrar cosas. O sea, el polvillo, después esto te lo digo ya traducido en el tiempo, Sí. era un regenerador biológico humano. Tremendo. Regenerador biológico humano. Todos aquellos que fueron a esa área. El polvillo, ¿qué pasa? El polvillo a la semana se llevan 40 bolsas de ese polvillo, 3 norteamericanos que vinieron con apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Córdoba, alquilaron unos caballos, había uno que hablaba español, uno de tez negra, otro que no hablaban solo inglés, alquilaron unos caballos, un tal Manuel Gómez, cargaron las bolsas, se las llevaron al aeropuerto de Córdoba en pajas blancas, compraron hielo seco de los Estados Unidos, nunca más se supo nada. Yo llevé muestras que tuve al centro atómico en la Avenida Libertador, no me dieron ni 5 de bolilla. Traducido para el colombiano, no nos dieron importancia. Sí. Fui a Casa de Gobierno, que estaba Alfonsín de presidente, tengo el sello de mesa de entrada para tratar de que esto se sepa. Nunca tuve respuesta. Los medios de prensa, sí. Estuve en canales, pero justo en ese tiempo pasó el problema del Challenger, ¿te acordás? Sí. Y fue muy cercano en el tiempo y es como que eso tomó las noticias del mundo y el tema quedó un poquito relegado, o sea, pero bueno, esa huella del pajarillo fue un punto de convergencia mundial. Muchísima gente llegó a ese lugar en ese tiempo, grandes investigadores de todo el mundo, se tomaron muestras, hubo después expediciones científicas que fueron al lugar y bueno, un poco fue ese el mensaje de ellos, porque esa huella medía 115 metros de largo por 95 de ancho. Y si recordás, las medidas proporcionales de nuestra galaxia son 115.000 años luz de largo por 95.000 años luz de ancho. Entonces nos estaban dando un mensaje como que esa nave pertenecía a el conjunto de 200 civilizaciones que forman lo que se llama Federación Galáctica, que son las estrellas con planeta alrededor que han estado siguiendo la evolución del planeta Tierra y su humanidad de hace decenas de miles de años, que figuran en todas las culturas de la Tierra con la venida de sus naves que han sido vistas y descritas, al punto que mi tercer libro, el tomo 2 del Plan Cósmico, yo investigo 500 nombres de estas naves en la antigüedad. No estamos hablando de 10, 5, 4, 500 nombres y termino, ¿sabes con qué? Con las Fox Fighter en la Segunda Guerra Mundial, las bolas de fuego que veían los aviadores. Los pilotos, sí. Los pilotos. Entonces, bueno, cuando vos nacés con esto de Bariloche, te pasa lo del pajarillo, después muchas otras cosas más, y traducida al tiempo, ¿cuándo fue la última? Bueno, este jueves, estamos hoy jueves, el jueves anterior no, el anterior yo estaba en Quebrada de la Luna, allá en Córdoba, y transmití mi programa radial que sale hoy a las 8:30 p.m. hora de Argentina, por internet al mundo, y en una radio AM830, es una radio que está en el centro de Buenos Aires, imagínate todo lo que abarca, ¿no? Claro. Bueno, y tengo ese programa hace ya 12 años en esa radio, pero el programa Encuentro Cósmico ya lleva ya 30 y pico de años al aire. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago el programa desde ahí,
desde el costado de mi casa en La Quebrada por internet, y el grupo que apoya en la radio, en el estudio. De pronto estoy hablando y recordando uno de los casos de traslación que fue de una localidad cercana y del lugar donde estaba, que se llama San Marcos Sierra, donde me trasladan a una nave que era en forma de guijarro, con un tripulante, ventana adelante, puerta de salida lateral, y me llevan abajo a la ciudad intraterrena, veo los túneles. Bueno, es otra historia también larga de contar. Pero estoy contando eso, que cuando vuelvo, porque era un grupo en total de unos 16 personas, había diluviado y yo vuelvo con las ropas secas, todo lo demás estaban empapados. Entonces, cuando subo a la cima del Cerro Alfa, que se llama el lugar donde ocurrió esto, había un escritor, Juan Lovayeski, que había escrito 5 libros o 6 sobre la temática. Era un hombre muy viejito, inválido, no podía caminar. Entonces me pregunta: Dante, ¿qué pasó? Le cuento y me dice: ahora me puedo morir en paz. Cuando yo estoy describiendo eso, frente mío del cielo baja una nave brillante, dorada, ilumina, como que se enciende, vuelve a la luz normal y se vuelve hacia atrás. Fíjate, esto fue hace... está al aire, el que busque el programa ese de 2 semanas atrás, yo lo estoy diciendo a los gritos, no a los gritos sino de la emoción de decir: ahí están, y yo que va. O sea, voy a esto. Con vos te pasa, con Juan Jesús le pasa, con todos los grandes investigadores que ahí están les pasa. Ustedes no están solos. Por más que les vengan pegando palo por lo que transmiten, no están solos, porque estos seres están necesitando de los difusores como tu caso y como los de tantos otros grandes y buenos que hay acá en Colombia, como Esteban Cruz, como no quiero nombrar porque por ahí me olvido de alguno y quedas mal, sino de tantos como fue William Chávez en su momento, nuestro querido William Chávez, que ya no está, o los que hoy lo están también trabajando y siguiendo esa obra. Entonces, ese apoyo cósmico es lo que importa, porque hay una humanidad todavía que cree, primero, que estos seres vienen a invadirnos, a comernos, a hacer puré con la humanidad para fertilizar la tierra y después generar plantas que ellos comen. Bueno, eso es la guerra de los mundos. Lo que dices, Dante, creo que también es un poco de la programación cultural que se ha gestado a través de las películas, de las series de televisión, intentando mostrar una cara agresiva del fenómeno. ¿Tú qué opinas sobre ese tipo de productos que se pululan en la cultura popular? Bueno, vos fíjate que cuando uno analiza un poco la historia del cine, ¿qué era? Era el Frankenstein, que era el Drácula, que era esto. Después, claro, como que eso ya no había Drácula 1, Drácula 2, Drácula 5, ¿qué hicieron? El ET que venía, que era un monstruo, que era como un dinosaurio que venía, atacaba a la gente, y después ya empezó a ser más sofisticado todo, ya era un bicho que tiraba ácido, después y todo eso. Y eso es ciencia ficción, señores, eso es Hollywood, eso no existe en la realidad. Claro. Imagínense lo siguiente: ¿cuáles fueron siempre los grandes problemas, conflictos de la humanidad que hoy siguen vigentes, ¿no? Los recursos naturales. Entonces, de pronto, un país que eran una cantidad enorme de gente, formaban ejércitos y tomaban lugares que tenían recursos naturales que ellos les faltaban, ¿no es cierto? Entonces, a medida que todo va evolucionando, estas civilizaciones, si quieren, por ejemplo, algunos dicen, vienen por el oro. Ah, vienen por el oro. ¿Dónde vos viste extraterrestres picando minas para extraer oro? Yo vi a los españoles, a los ingleses, a los franceses, a los italianos esclavizar a sus pueblos en los lugares donde iban. Acá mismo no esclavizaban a los nativos autóctonos de estos lugares para extraer el oro. No rompieron el Guatavita para vaciarla porque decían que ahí estaba el oro que arrojaba. Pero eso no fueron los extraterrestres. Los extraterrestres, si quieren oro, buscan planetas de oro. Buscan planetas de diamantes, asteroides de diamantes, que se han descubierto incluso en el cinturón de asteroides, asteroides de titanio, de diamantes, de todo lo que se te puede ocurrir, porque eso existe en el universo. Sí. Entonces ellos no vienen por los recursos nuestros, vienen por el agua. ¿Y por qué vienen por el agua? Porque hay un
estanque que estaba con agua y de pronto apareció la novia. Bueno, si viene una expedición de la Tierra y va, yo que sé, a Marte, y va al polo norte de Marte y encuentra hielo, ¿qué hace con el hielo? Lo trata de derretir y lo usa porque usamos agua. O sea, ellos no vienen a vaciarnos los mares, ni los ríos, que no hay mar porque se llevaron todo el agua. Usan agua de un estanque. Yo he estado en lugares donde de la noche a la mañana un estanque se vació y la nave vino y se llevó el agua. Pero eso es la utilización de recursos naturales de subsistencia, de razas que utilizan el hidrógeno, el oxígeno, o que utilizan el H2O como un elemento como nosotros lo usamos. Sí, sí. Pero no es que vienen por el agua de la Tierra, utilizan algunos recursos de nuestro planeta porque, bueno, necesitan agua. Bueno, váyanse a 25 años luz de vuelta, carguen agua y vuelvan. No, hay agua en la Tierra. ¿Se da cuenta? Y no es que por esa faltante la humanidad se queda sin agua. Entonces no vienen por los recursos naturales nuestros, ellos están acá desde hace decenas de miles de años, forman parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestros ancestros, y buscan personas que por un linaje a nivel genético, seguramente tus ancestros, tus abuelos, tus padres, tus tartarabuelos, han tenido algún tipo de observación de estas naves. Ellos siguen ese linaje genético, esa información que con el tiempo me han dado, por lo cual, bueno, mucho de esto ya lo he dicho o he escrito al respecto. Muy interesante todo lo que nos comparte Dante, definitivamente sobre el fenómeno, sobre tu apreciación al respecto. Ya te quiero hacer una pregunta muy personal, porque desde luego sé que hay muchas personas escépticas respecto a la postura de los contactados aquí. Desde luego, pues siempre está abierta la ventana y la puerta para que cualquiera de las personas que haya vivido este tipo de experiencias nos lo comente. Dante, cuando tú recibías estos mensajes que nos comentabas hace unos minutos, ¿cuál era tu sensación? ¿Era una sensación de miedo? ¿Era una sensación de bienestar? ¿Qué te producía ese contacto mental o telepático que tú tenías? Bueno, miedo no, porque ya te digo que en esa avenida, en el Fogón, en Bariloche, a orilla del Perito Moreno, mi hermano al lado, más de 200 chicos en troncos, un fogón en el medio, chicos mayores con guitarra, canciones, y cuando eso viene, que baja primero un poco del cielo, ilumina el lago y empieza a venir y a venir a venir, salieron todos corriendo. O sea, los que estaban al lado mío, incluido mi hermano, ve eso, yo lo estaba viendo, se levanta y qué es eso, y otros ahí se levantan, se tropiezan con los troncos, corren, se van para las carpas, los curas, las monjas, los chicos mayores, y yo me quedé sentado. No tuve miedo. Y eso viene y era como un escudo al revés, se queda arriba, pues no sé, de noche 50, 60 metros, no era que estaba yo que sea arriba en el cielo. Cuando viene derecho, se queda arriba un par de segundos, gira, hace una L y se va a un costado que había como un monte abierto en el medio, con cancha de fútbol, cancha para hacer carrera embolsado, un circuito donde había carreras, lo clásico de los campamentos, que acá también seguro los hay. Sí, sí. Y bueno, cuando yo me levanto y me voy caminando hacia allá, porque cuando el objeto se va, yo me voy detrás. Y tenía 9 años, no llegaba a los 10 años. Y voy caminando y cuando veo que eso baja, y se veía la luz que pasaba por entre los árboles. Y cuando estoy, ponele a 30, 40 metros de ese lugar, siento que me agarran de la panza, me cargan al hombro y me llevan corriendo a la carpa. Porque paralelamente que yo me levanto y voy para allá, cuando le preguntan a mi hermano, el que cuida la carpa, un chico de 20, 20 y pico de años, la carpa se llamaba Los Teros, y éramos 6, 7 chicos, más uno mayor que nos cuidaba. Le dice, estaba al lado mío en el lago, y el pibe viene corriendo, me ve que voy caminando hacia esa luz, corre, me carga al hombro y me lleva a la carpa. Entonces no tuve miedo, pero no tuve miedo esa vez, no tuve miedo otras veces. En una oportunidad, en un lugar que se llama el Dique Los Alazanes, tengo el llamado al contacto. Pero cuando yo voy para allá y ya estamos en carpa y todo, la noche anterior al contacto me transmiten la imagen. Yo los veo telepáticamente de cómo eran. Sí. Era una imagen de seres más o menos de 2,40 metros, con una vestimenta color oscura, los dedos eran como si fueran así, 3 y 1. Tenía acá como si fueran los espadachines,
y algo ovalado aquí, yo no le veía el rostro, pero sí como eran. Sí, sí. Entonces, a mí me transmiten la imagen. Cuando llega el momento del contacto, habíamos hecho un fogón para calentar agua, estaba con otro muchacho más que me acompañó, pero me acompañó porque me dijo, yo también tengo como un llamado, y yo en ese tiempo no sabía, porque era el principio, y bueno, vení, fuimos con él y con el hermano, pero nosotros dos fuimos a este lugar. Y cuando llega el momento, ese fuego que habíamos armado comenzó a bajar, parecía que se apagaba. Y todo cambió alrededor nuestro. Dejaron de sentirse los ruidos de los grillos, de los insectos, yo qué sé, de la propia naturaleza, el viento y el movimiento de las hojas, todo. Y ahí yo siento en mi cabeza que me acerque al dique, porque es un dique con un lago, y ahí veo una plataforma que surge del lago, que se levanta, y había dos seres, esa plataforma va hacia un costado, uno de los seres baja y viene caminando por detrás. Yo me había alejado de la carpa unos 15-20 metros hasta el lugar donde se veía el dique. Bueno, cuando este muchacho ve eso, se mete a la carpa, se tapa con las mochilas, pánico, y este ser viene y se para detrás de la carpa. El otro se queda allí, me transmiten que estaban juntando algas, huevecillos de pez, que ellos constituían con eso un alimento para seres que estaban en la ciudad intraterrena debajo, pero que se iba a levantar una nave y que esa luminosidad podía afectarnos la vista. Yo pregunto si me podía quedar y la transmisión fue que, como decir que haga lo que yo quería, pero me alertaban de que esa nave se levantaba. Me vuelvo para atrás y estaba cubierto con todo y le digo lo que había pasado, y eso fue lo último que recuerdo. Después solo recuerdo a la mañana cuando se mueve la carpa como si algo la tironeara, y vienen dos mujeres caminando y nos miran, nos saludan y siguen. Pero estoy hablando en medio de la nada, de la montaña, todo. Como nos sonríen y siguen de largo. O sea, voy a esto de la parte del miedo, que es lo que importa, porque esto después sigue. Me guían hasta un lugar donde había un portal. Ese portal es como si yo voy a ver cómo se llaman las montañas aquellas de atrás y escucho un kiosco de diario acá en una avenida en Boyacá, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, entonces me conducen a ese lugar, había un portal, yo escuchaba Capilla del Monte, la gente como hablaba, un kiosco de diario, pues sé dónde sale el portal porque es el único kiosco de diario que hay al lado de un confitería, el City, que es clásica de allá de Capilla del Monte. Entonces no he sentido miedo, sí cuando recibo esos llamados a veces se antepone en mi mente, no sé, lo laboral, por ahí vos estás con proyectos de hacer cosas y bueno, eso te cambia. Alguna vez no fui a algún llamado, una vez no fui un llamado a lo que era la península de Valdés en Puerto Pirámides por cuestiones laborales, cesó el llamado y después fui como a los años, después de dar unas conferencias entre Leu, Maudrin y Rawson, pido ir y ahí sí, desde el medio del mar se levanta una plataforma que tenía un domo y tubos con esferas lumínicas de este golfo nuevo. Es un golfo de que en su momento la Marina de Guerra Argentina detectó como objetos abajo del agua y tiró hasta carga de profundidad. Oh, anomalías. Sí, anomalías, ¿viste? Hay lugares que tienen 200 metros de profundidad. Y ahí hay una base, que es una base que está debajo del mar, y es una base que tiene el reservorio más grande del planeta de plasma humano, porque ese plasma lo van a utilizar en momentos aparentemente que pueden llegar a ocurrir en donde la humanidad lo necesite. Momentos convulsos. Dante, hay ¿por qué no decirle una serie de casos relacionados con el fenómeno OVNI que tienen una connotación bastante trágica que de hecho hemos examinado aquí en Mandrágora? Por un lado, el fallecimiento de Arcesio Bermúdez, un hombre
quien vivía aquí en Anolaima, en Cundinamarca, quien falleció luego de acercarse a uno de estos objetos en 1969. En Brasil tenemos el caso Varginha, donde no solamente falleció un militar tras estar muy cerca de una de estas entidades biológicas no humanas, sino también una muerte extraña de animales en el zoológico de Varginha. ¿Por qué pasa esto, Dante? ¿Por qué hay algunos casos que terminan en estas consecuencias trágicas? Bueno, el de Varginha lo estudió bastante Gerber, que ya falleció lamentablemente de Brasil. Y creo el año, a ver si recordaba el año de Varginha, 1996, fue más cercano que el otro que me mencionaste. Bueno, ¿qué pasa? Estas 200 civilizaciones, cuando hay un acercamiento, a un contacto, y vos no te podés acercar, te advierten que no te podés acercar, entonces no te acercás. Yo en uno de esos contactos con una nave que era de las Pléyades, en un campo en Carmen de Areco, la nave se posa, porque era un grupo grande, pero la nave se posa y me transmiten que me acerque, voy con dos más, y nosotros lo que veíamos era un domo fosforescente en el campo, y me voy acercando, en un momento me transmiten que no me acerque más. Te advierten. Sí, me advierten. Y yo no hice caso. Yo seguí caminando. Y los dos que venían atrás mío, uno no pudo más, como generó como una taquicardia, el otro, Carlos, tampoco, pero a los metros. Yo seguí y cuando estaba a ponerle a 10 metros, sentía como un fuego y la nave vibró y desapareció. No obedecí. Lo que tuve en contra fue todas las partes expuestas como si hubiera tomado sol y la cara un poquito también, no quemado. ¿Viste cuando vos tomás un ratito de sol? Bueno, sí, ese fue el caso. Ese fue el caso más puntual en ese aspecto, pero siempre hemos tenido advertencia. Después hubo otro caso en donde sí, nos transmiten que no nos podíamos acercar a menos de 40 metros. Y ahí aparece la nave y 3 seres parados, uno más bajo y 2 más altos. Esto fue después de una experiencia de acampar detrás del Cerro Pajarillo. Habíamos vuelto a Capilla del Monte, seríamos unos 25, 30, y imagínate, después de estar una semana en la montaña, llegamos a donde un restaurante, ¿viste? Y que eran 2 milanesas con papas fritas, tira de asado, ¿no? ¿Viste? Qué rico. Y cuando esto tal cual como te lo cuento con esta, porque estoy viviendo ese momento, imagínate, la mesa larga, y me transmiten: Dante, tenés que volver a Quebrada de Luna, algo así, viste, por traducido. Uy, estaban todos, y muchachos, sí, tenemos que volver a Quebrada. Dejate probar, tenemos que volver, bueno, 3 autos volvimos nada más, seríamos ponerle 10, porque no estaban haciendo los autos. Y cuando entro a la quebrada, que apague las luces, apago las luces. Nos vamos sin luz por un camino de tierra, seguimos hasta un momento que siento acá, paro, bajamos del auto, nos ponemos así, y ahí aparece también la nave detrás. No se veía metálica, se veía fosforescente, y 3 siluetas que se van acercando. Cuando yo me quiero acercar, que hasta no podíamos estar a menos de 40 metros. Y eran 2 seres más altos, uno más bajo. En ese momento no sabíamos qué hacer. Yo sacaba un pañuelo y saludaba. O sea, nosotros no aprendimos de leer libros, de ir a conferencias. Aprendimos de la experiencia propia, viva. Vividas, claro. Yo no había leído nada del fenómeno OVNI, nada por el estilo, ni siquiera ahora leí, no me dejan leer. Tengo amigos escritores del tema que me han regalado libros, y lamentablemente no los puedo leer, porque si no vos te generarías un mentalismo de aquello que lees. Te predispone, así fue. Entonces, el caso mío, el caso de todos los que yo conozco, por más de 40 años, y que he conocido, ninguno tuvo ningún tipo de percance, al contrario, personas que se han caído por precipicios, en el momento que caían
había como un colchón, como no digo colchón porque estaría abajo, no, sino como una cámara lenta cayendo, o sea, sin pasarle absolutamente nada. A mí mismo me pasó de una escalera muy alta, buscando higos, arriba de todo, parado porque quería agarrarlo, y la escalera se va, y yo caigo, ponele de 8 o 9 metros de espalda. Cuando iba cayendo, yo sentí como que caía en cámara lenta, caigo de espalda, pero nada, ni siquiera un corte de respiración. Entonces, y casos así conozco un montón que te podría contar. O sea, no hemos tenido absolutamente nada. Ahora, estos casos negativos, que no dudo que pudo haber ocurrido, pueden responder a dos patrones. El primero es que hubo un periodo de tiempo en donde la Tierra todavía no estaba en lo que se llama como una especie de cuarentena. En donde estos seres que forman parte de este sector de 200 civilizaciones, llamada Federación Galáctica, han hecho como una especie de cobertura donde no permiten que otras civilizaciones ingresen, como fue el tiempo de los zeta reticulianos, ¿viste? Que querían experimentar con la parte genética humana por la reproducción. Bueno, esos casos hoy no los han permitido, han derribado naves de los zeta reticulianos, hay filmaciones de la estación orbital donde se ven algunas que quieren ingresar y otras que las interceptan. Hay una muy puntual que la presento en Misterio del Universo en Telefe, que estuve asesorando a la producción, y yo participé en 3 o 4 de esos programas, y gente que sabía que podía hablar del tema con coherencia también hablaron. Entonces hay como una cobertura y una protección. El caso de Varginha es extraño, es un caso raro, extraño, atípico, y que puede haber sido algún tipo de nave que ingresó y no pudo ser interceptada, o algún otro hecho que la verdad que lo desconozco. No digo que no las haya, pero cuando uno analiza, vamos a hacer de cuenta, ¿cuántos 50 millones de personas viven en Colombia? Bueno, ¿cuántos asesinos y violadores hay? Sí, claro. Que eso es 1000, 10.000. Bueno, ¿qué representa esto? Entonces, de los decenas de miles de casos de acercamiento y contacto, puede haber alguno negativo, pero no es lo que expresa la realidad del conjunto. Muy interesante tu visión, como siempre, Dante. ¿Por qué si esta Federación Galáctica y este contacto que tú tuviste junto a más personas tiene ese propósito de que mejoremos, de ayudarnos como especie, pero lamentablemente va pasando el tiempo y pareciera que retrocediéramos como civilización? Vivimos tristemente hoy en día en un mundo cada vez más polarizado, con guerras, con amenazas de guerras. ¿Por qué nos está pasando esto, Dante? Bueno, básicamente porque no hemos atendido las transmisiones que ellos dieron a través de la historia. Entonces, ¿cuáles fueron las transmisiones? Todas las culturas de la Tierra describen la venida de seres superiores, celestiales, divinos, que los llamaron dioses, sí. Mensajeros o ángeles. Estos mensajeros, dioses y ángeles, ¿qué proponían? ¿Que agarremos espada, que nos matemos el uno al otro? No, amar al prójimo como a ti mismo. O sea, nos dieron un mensaje de amor y paz, a lo cual la humanidad no llevó adelante. Prevalece hoy el poder de lo que sería el anticristo, que es el poder económico, el poder de las armas. Entonces, antes la esclavitud era a través de los ejércitos que venían a fuerza de espada y escudo y tomaban posiciones. Hoy la esclavitud es a través del poder económico, o sea que esclaviza al humano y hace que haga lo que quiera que haga en base a ese poder. Entonces el problema no son ellos, sino nosotros, que no hemos aprendido aquellas enseñanzas éticas, morales y espirituales que transmitieron a través de la historia. Hoy lo que están esperando es la consecuencia y la culminación de ese ciclo de tiempo. ¿Por qué es esto? Porque el planeta Tierra también se lo llama planeta Yang o planeta de la repetición. Por eso se habla que estamos en el quinto sol. Si estamos en el quinto sol, ¿qué significa? ¿Que ese sol no estaba, había otro? No. Significa ciclos solares. Los ciclos solares, ¿cómo se producen? El giro del sol con todos los planetas es de unos periodos de 24.000
redondeemos 800 años, con 2 ciclos que son de 12.400 años más o menos cada ciclo. Entonces, cada uno de esos ciclos suele haber cambios geológicos, tectónicos, de distintas índoles que se van produciendo. Cada giro o cada 3 o 4 giros, dependiendo distintos factores de orden gravitatorio. ¿Qué ocurre aquí? Ese movimiento elíptico, si se produce, que sí se produce porque está estudiado que se produce, es en un momento determinado nosotros vamos hacia un punto de gravitación que genera que volvamos, como cuando giramos alrededor del Sol. Bueno, el Sol con todos los planetas que se va moviendo genera ese ciclo que en un momento determinado tiene una gran inherencia gravitatoria. Esa inherencia gravitatoria moviliza no solo la nube de Oort, sino que moviliza los núcleos tectónicos de los planetas y del Sol. Entonces, en determinados movimientos cíclicos, el Sol se va comprimiendo y de pronto, después de 2 o 3 movimientos, puede generar un halón. El halón produce un gran fuego que ha producido extinción de especies, por eso en estudios que se han hecho aún en lechos marinos profundos hay sedimentación de vegetación de decenas de metros de lugares que se ha incinerado por completo producto de estos halones solares, por un lado. Por el otro, el movimiento de la nube de Oort, también por excitación gravitatoria, ha dado que partículas, micropartículas, pierden ese estado gravitatorio normal, algunas van al espacio exterior, otras son muy pequeñas, no pasa nada, y otras gigantescas rocas van por gravitación a los planetas mayores, Júpiter, Saturno o al Sol, y muchas veces han impactado con la Tierra, o han impactado con Marte, o han impactado con los planetas externos. Por eso cuando los satélites han estado a las lunas de los planetas, las encuentran como un gruyer, claro, porque han recibido impacto. Entonces, si está más allá del cinturón de asteroides, ¿de dónde vienen esos impactos? Y vienen de la nube de Oort. Entonces, en esos ciclos de movimiento es como que se han dado grandes cambios geológicos en la Tierra. El último fue ese gran cataclismo que todas las culturas del planeta registran como hundimiento de la Atlántida, en donde una especie de gran isla o semicontinente que estaba en el medio del Atlántico se hunde, por eso la cordillera atlántica está hoy vigente. Eso destruye gran parte de la humanidad porque hubo una inundación tremenda que fue recogida por todas las culturas de la Tierra. De hecho, en el tomo 2 del Plan Cósmico hago todo un detalle de eso, y ese ciclo puede estar a punto de repetirse. Entonces vamos, si querés, y te da el tiempo, te resumo cómo es que este ciclo podría llegar a repetirse. Y ese es el motivo por el cual hay un mayor acercamiento, las ondas en el espacio están tomando naves que se acercan, los vuelos orbitales registran todos los días, o cada 2 o 3 días aparece no hay señal porque están captando en automático y ponen no hay señal porque sigue todavía parte de ese oscurecimiento de la información. Como siempre es maravilloso escuchar a Dante Franch. Dante, 2 preguntas finales que quería hacerte al respecto, porque creo que has comentado algo relacionado con un tema que se ha hecho muy viral respecto a la divulgación científica y, por qué no decirlo, el fenómeno OVNI, la aparición de 3 I Atlas en nuestro vecindario cósmico, en nuestro sistema solar, el tercer objeto interestelar que viene del centro de la galaxia, que ha sido estudiado por muchos científicos, uno de los mayores defensores de la tesis extraterrestre o la posible naturaleza no humana de este objeto interestelar sería Avi Loeb, el director de astronomía de la Universidad de Harvard, uno de los científicos más prestigiosos del mundo, por eminencia, y él sostiene que al día de hoy ya 3I Atlas tendría más de 10 anomalías que demostrarían que no es un cometa al uso, sino que podría ser un artefacto de inteligencia extraterrestre. Para Dante Franch, ¿qué es 3I Atlas? Bueno, es verdad, proviene del espacio exterior, se calcula que de Sagitario, es muy antiguo, más antiguo que la formación de nuestro Sol. Tierra, se calculó 8.000 millones de años, hoy hay un artículo de Alemania que lo calcula en 7.000, bueno, es lo mismo, 8.000, 7.000, ¿qué es eso? Pregunta, ¿no es cierto? Y apenas tenemos una existencia, las anomalías son reales.
Entonces, ¿qué pasa? Las características de este objeto interiores pueden diferir incluso de lo que nosotros conocemos hoy de la física, de la materia, de la conformación de la materia. Y hay ciertas anomalías que a mí me llamaron mucho la atención. Pues se llama justo 3 IA, puede ser el tercero interestelar, o sea que no viene de nuestro sistema, sino viene de afuera, viene en dirección del Sagitario. Y Atlas por el lugar, ¿no? Que es un centro de observación de astrofísica o astronómica temprana, que es para detectar justamente estos objetos. Sí. Entonces, en Chile, exactamente, en Chile. Entonces, ¿qué pasa? Una de las primeras anomalías es que ingresa en una posición bárbara para pasar cerca de Júpiter, cerca de Marte, y que en el momento de máxima aproximación está detrás del Sol, por lo cual no lo vemos. Y cuando sale de la posición de atrás del Sol, tiene una luminosidad muy intensa, que es lo que ayer pude las informaciones, y no le detectan cola, lo cual también es muy llamativo. Sí. Y tiene una leve aceleración, que es leve todavía, que piensan que puede ser, y parece que rotación, que puede ser producto de algún tipo de recalentamiento interior y liberación de materia interna de este objeto, que tiene poca agua, por 4%, que tiene mucho dióxido de carbono. Bueno, hay una serie de variables que difieren grandemente de lo que se considera los cometas conocidos hoy en día. Sí, pero estándar, pero se ha detectado una señal de radio. Claro, una señal de radio, pero no es como si fuera que están diciendo hola, somos extraterrestres, ¿quién está por ahí? Es una señal de radio en base a una descomposición de los átomos de carbono y oxígeno que dan unos 1665 hectocert a 1670, que está dentro de un rango normal en un recalentamiento y la dispersión de esto que genera esas ondas que pueden ser consideradas de radio. Esto en estos días, lo cual va a ocurrir algo interesante, que creo que es el 19 de diciembre, ¿no? Si no la memoria, exacto, la memoria no me falla, que va a ser uno de los acercamientos más interesantes. Igual, ¿sabés a cuánto estamos hablando? Para la gente, tu audiencia, 1.8 unidades astronómicas, si es que no hay, porque ahora hace pocos días que ha terminado el perihelio, que sería el acercamiento por detrás del Sol. Estamos hablando de 1.8 unidades astronómicas, o sea, alrededor de 210 millones de kilómetros. Es una barbaridad, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, esa está lejos, está más allá, casi el doble de la distancia del Sol. Por eso no es tan fácil observarlo, no se puede decir, bueno, mandéme un cohete para ir a verlo, no nos dan los tiempos, va a una velocidad tremenda. Ahora debería recibir fuerza de gravedad contraria del Sol atrayéndolo. Sí. Esa es otra de las anomalías que hay que tener en cuenta, que seguramente hoy los centros de astrofísica están todos enfocando, a ver si acelera, como el Oumuamua, que aceleró. Sí. ¿Y qué pasa? Cuando vos vas, imagínate, vas hacia el Sol, vamos a hacerlo más sencilla para la audiencia. Cuando un satélite se acerca a la Tierra, ¿qué hace la Tierra? Lo atrae. Claro. Cuando tienen que enviar el satélite al espacio, que necesita cohetes que hagan fuerza para vencer la gravedad y sacarlo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, acá, una vez que pasa detrás del Sol, el Sol, ¿qué comienza a hacer? Atraerlo. Entonces, la fuerza inercial del movimiento tiene la fuerza del Sol que lo atrae. Ahora, si esa fuerza inercial, en vez de reducirse, se amplía, quiere decir que tiene una propulsión. Que algo lo impulsa. Vamos a ver qué pasa. Claro. Estamos todavía con la mente abierta y esperando, y sabemos que Avi Loeb es uno de los grandes que nos va a deparar toda información que tenga que ser dada a los medios.
Y Dante, y finalmente para concluir esta entrevista, 2025 también ha sido un año muy prolífico respecto a la liberación y desclasificación por parte del Pentágono, del gobierno de los Estados Unidos, a la cabeza de esta liberación y, por qué no decirlo, de esta forma de dar la información a la opinión pública estadounidense y mundial. Está la representante republicana Ana Paulina Luna, quien es una mujer que ha estado trabajando muy de la mano, sí, incluso con personajes como George Knapp, un gran sí, divulgador e investigador en los Estados Unidos. Y muchos de ellos están no solamente detrás de lo que es esta posible naturaleza no humana de 13 y Atlas, sino de divulgar muchos casos y mucha información que se ha contenido. Dante, ¿tú qué opinas de esta postura de los norteamericanos y de políticos como Ana Paulina Luna para intentar liberar todo este tipo de datos relacionados con el fenómeno OVNI? Creo que estamos en un momento maravilloso porque hay gente muy importante, senadores, que están tratando de que esto se haga público, están dando revelaciones increíbles. Snap justamente reveló un informe que él pudo extraer personalmente desde Rusia, donde hay unos submarinos norteamericanos en el Ártico que reciben una señal de acercamiento, te lo hago breve, y pensaban que era un torpedo ruso. Entonces hacen todo lo necesario, y esto lo presenta ahora, lo presentó en el 5 de septiembre. Hacen todo lo que se evasivo, el submarino va abajo, deja de funcionar todo, apagan los sonares, todo para que el torpedo no ubique la posición. Cuando de pronto ese torpedo, que tiene una gran velocidad para hacer un torpedo, comienza a reducir la velocidad y lo rodea el submarino y da varias vueltas alrededor. Y después, pum, se va nuevamente a la velocidad que venía. Bueno, eso lo presentó con toda la documentación extraída desde Rusia y de los archivos secretos. Después, bueno, el caso del Q-39 Reaper, que es un misil de alta precisión largada por un dron sobre las costas de Yemen, en donde venía un ovni, entre comillas, porque se mete al agua en 2 porciones. Este video también lo presentan ahora. Sí. Viene el misil, impacta este ovni y el misil se parte, no explota, el ovni sigue nomás a la misma velocidad. Bueno, esto también fue presentado y ocurrió ahora en octubre del 2024, es algo muy reciente. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Que nuestra tecnología humana de estas grandes potencias no es nada comparado con la tecnología de estos seres. Pero lo importante es que den a conocer estos informes. Estaban tratando de tapar la luz del sol, esto hace que la luz del sol se vierta, y hay un pequeño detalle que algunos de los que han participado comentaron de que sufrieron aprietes. Nosotros decimos apriete en Argentina, no sé cómo se dice acá, pero ¿qué significa esto? Los dejaron que declaren, Sí. pero después te quitan, te cesan en tu trabajo, te quitan la obra social, te quitan todo lo que vos te podés sostener, y uno de ellos, ex militar de inteligencia, está viviendo de un subsidio. Y dentro de los nombres que se destacaron en esta más reciente audiencia OVNI que se presentó en septiembre de 2025 está el del exmilitar Dylan Borland, un hombre quien ha denunciado haber sido víctima de coacciones por parte del gobierno de los Estados Unidos, un hombre que perdió su trabajo, que ha sido desacreditado y que está viviendo literalmente de un pequeño seguro que le da el Estado. Sí, es verdad, es uno de los casos declarantes. Es una declaración de unos 30 minutos más o menos, 2 veces, porque le hacen preguntas. Él estuvo en áreas donde tuvieron la observación de naves directamente, él y personal, sí, junto con él, de inteligencia, y bueno, le autorizaron a hablar, pero bueno, una vez que habló, lo cesantearon en sus funciones, lo dejaron sin trabajo. Tiene familia, no tiene sueldo, allá hay un seguro social con el cual vos te movés y te sirve para vos, para tu familia, para todo, se lo quitaron. Hoy está viviendo, como bien vos dijiste, un subsidio mínimo que ya vencía ahora a fines de septiembre, o sea, ya estamos viendo que ya este hombre no tiene subsidio, o sea que estaba prácticamente en la indigencia por hablar y por transmitir. Entonces, una de las posturas que en general
y que Ana Paulina Luna con mucho criterio en su momento comenta, ante todo y dándole respuesta a Dylan, es que esto tiene que cesar, que no solo deben dejar que las personas involucradas hablen, sino que también tienen que seguir dándole todo lo que necesitan para que puedan seguir viviendo. Si no, te digo más, en esta última reunión que hubo, en esta última convergencia en el Congreso, había muchos más testigos y no quisieron ir. A último momento se bajaron por miedo a estas persecuciones posteriores. O sea, sí pueden hablar, pero frente a las consecuencias. Represalias, tiene represalias. Entonces, bueno, esas son las cosas que se tienen que ir puliendo. Creo que de alguna manera este sector que todavía quiere ocultar todo, lo que único que hace es ganar un poco de tiempo. Pero cada vez es más lo que les está mostrando. Y el diputado de Tennessee también presentó algo interesante, que es que esto fue a través de una entrevista que hoy es conocida, en donde él dice que hay casos puntuales de OVNIs, objetos submarinos no identificados, que hay que tenerlos muy muy en cuenta, porque también esos factores pueden afectar lo que es la seguridad nacional. O sea, ella habla de objetos submarinos que han podido ser detectados a gran velocidad, porque se mueven a una velocidad 10-20 superiores a los submarinos, ni que hablar, pero sino a los barcos de superficie. Imagínate, debajo del agua, semejante movimiento. Y sobre ese tema yo he estudiado un caso de una persona integrante del grupo FUPE que formó parte, que era marino mercante, y cerca de la costa de Ecuador, en un barco que él trabajaba, ya habían terminado su hora de trabajo, era de noche, y estaban ahí afuera fumando, charlando, y de pronto en el mar ven como una luz debajo, pero primero lejos, porque era un resplandor intenso, y de pronto veían que esa luz se venía moviendo hacia el barco. De pronto la ven pasar, era grande, pasa por debajo del barco, se van corriendo hasta la otro lateral y la ven irse por debajo del agua. ¿Y sabés cuál fue el detalle? Que no hubo movimiento de marea. Wow. Porque el mar seguía en su misma posición, y este objeto que era grande se movía, pero parece que desplazaba la materia. No es que impactaba, una lancha impacta contra la materia y abre el agua. Claro. Esto no, esto pasaba como abriendo la materia por donde se movía. Es un tema interesantísimo, y Ana Paulina Luna en un momento plantea el tema de que ella cree que pueden ser naves interdimensionales, pero ese factor, ¿sabes por qué lo toman? Primero por esto, porque de la nada, ¡pum!, aparecen, y de la nada están y dejan de estar. Y el otro factor que creo que toma en cuenta, por lo menos yo conozco este factor, es el desplazamiento que omite espacio. Para hacerla sencilla, el objeto está acá y de pronto está acá, pero no hace esto. Repito, acá está la nave y de pronto está acá, de pronto está acá, de pronto está acá, como si fuera moviéndose a saltos, pero en una misma línea, dejando un espacio en el cual no está. Eso es otro punto de movimiento de estas tecnologías que evidentemente nos llevan miles de años todavía a nosotros. Dante, ha sido un privilegio contar contigo, con tu experiencia, con tu testimonio aquí en Mandrágora Misterios. Te pido que por favor le envíes un saludo a toda la comunidad de este canal de YouTube y nos comentes cómo son tus redes, tu página web, cómo podemos escuchar tu programa de radio. Yo te agradezco a vos, Alejandro, siempre tan bueno y tan gentil, y a toda tu audiencia, querida audiencia. Miren, mi Instagram es dante.franch, tengo mi mail que es dantefranch@yahoo.com, y tengo una página web muy podemos llamar humilde, que es Encuentro Cósmico /videos Dante Franch. ¿Por qué digo humilde? Porque el año pasado, un año y pico, di una charla, pues yo doy conferencia todos los sábados online, y hablé sobre la declaración de los astronautas en el espacio, por las experiencias en el espacio, entre ellas
astronautas que se desmayan, y que esto, que el otro, una francesa. Bueno, eso fue un sábado, el domingo tenía bloqueado el canal y no lo pude recuperar. Miles y miles de seguidores se perdieron, tuve que armar un canal de nuevo, y acá estoy. Aducen cualquier cosa, porque, ¿viste? Porque puse información y ya un mes antes había recibido un apercibimiento por unas declaraciones de unos testigos que habían sido llevados a Estados Unidos y que habían estado dentro de un auto cuando lo trasladan. Bueno, eso ya había tenido un apercibimiento y en la segunda me bloquearon el canal. Entonces todavía sigue la persecución también para los difusores. Por eso vos estás haciendo una gran obra y el apoyo que ustedes todos le den a Alejandro Bernal es poco. Todo el apoyo que le den, porque lo que él hace es invalorable para el futuro de este tema. Así que un abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias, Dante. Un saludo enorme para toda la comunidad de Mandrágora que nos ve desde los 5 continentes y nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal.